Instituto de Periodismo Amateur informa al país. Pablo Dávalos, ex economista, integrante del movimiento Pachacuti. En octubre fue uno de los protagonistas de la movilización liderada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador en contra de la eliminación de los subsidios a los combustibles, al participar como uno de los asesores del plan económico que elaboró el Parlamento Popular, que agregó a 182 grupos sociales. Reconoce que armó una estrategia, apoyado por la CONAE, para llegar a acuerdos con el bloque correísta de la Asamblea Nacional, el de Revolución Ciudadana, para echar abajo la ley económica que se archivó semanas atrás. ¿Cuál fue la base para este plan económico del Parlamento? Esta propuesta surge de los procesos de negociación con el gobierno, que se definió con el nuevo decreto que reemplazó al 883, que elimina los subsidios. Cuando empezamos a revisar lo que dice la Constitución, revisamos cifras del Servicio de Rentas Internas y dan cuenta de cuánto pagan de impuestos las grandes empresas, que son los 270 grupos económicos. Ahí vimos una distorsión, porque en la contribución del impuesto a la renta, algunas empresas llegaban al 7% y otras no llegaban al 0.1%. En promedio, sobre sus ingresos pagaron el 2.2%, alrededor de 1.500 millones de dólares. Entonces, ¿por qué no pedirle un ingreso adicional? Si esas empresas pagan el 4% a través de una mejor determinación del SRI, tendríamos 1.500 millones de dólares al presupuesto. Así, el déficit de 3.300 millones de dólares bajaría a la mitad. La medida que se propone es una mejor determinación del impuesto a la renta, no subir los impuestos. De ser así, ¿por qué el gobierno no toma en cuenta sus propuestas? El problema del gobierno de Lenín Moreno es la suscripción de la Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional, porque esta carta acorta y limita las posibilidades que se pueden tener en la política económica. Ahí se establecen metas que deben cumplirse, y si el gobierno se compromete a incrementar los ingresos en 2.200 millones de dólares, tienen que hacerlo. Si dijo que iba a eliminar los subsidios a los combustibles, si no pudo hacerlo en esta oportunidad, tiene que hacerlo en la siguiente. Es el compromiso que hizo al FMI. Moreno habló de que se tienen que focalizar los subsidios a los combustibles en 2020. Tiene que cumplir con el FMI y esto le está exigiendo la condicionalidad de eliminar los subsidios. Y para eso debe presentar una estrategia de focalización pendiente a atenuar a la protesta social. Pero, ¿qué va a pasar? Que otra vez Ecuador entre en un proceso de conflicto social. El gobierno no tiene el margen político para llevar adelante una medida como esta. En otras palabras, si Moreno tiene que apegarse al FMI, es probable que ni siquiera termine su mandato, porque no tiene capital político para resistir la protesta social. La única posibilidad que tiene para salvarse es que la Asamblea renuncie a la Carta de Intención. El argumento del régimen es que el Estado no tiene dinero ni para pagar los salarios, porque eso están desvinculados personal de las entidades públicas. Eso es falso. El presupuesto de planifica con el ingreso permanente, que son los impuestos. Financia el gasto permanente y ahí está el gasto de la nómina de salario. En ingresos permanentes tenemos cerca de 19.000 millones de dólares y en impuestos cerca de 14 millones de dólares. Esta cifra debe financiar 9 millones de dólares de nómina. No hay necesidad de despedir a nadie. Entonces, ¿por qué acudimos al fondo? El gobierno está mintiendo. El objetivo es cumplir la agenda de las cámaras, que quieren participar en el proceso de privatización. En la venta del Banco Pacífico, en la concesión de las carreteras, quieren reducir los salarios, precarizar el trabajo, pero no hay ninguna necesidad de acudir al FMI. Si se focalizan los subsidios, ¿cuál sería el escenario? Conflicto social. Sí, nuevamente el gobierno emite un decreto focalizando. Aquí vamos a tener un escenario parecido al de octubre, en el que Moreno tiene tan poco capital político que aplicará su salida. La única salida es que la Asamblea denuncie la Carta de Intención. Si no, el escenario del 2020 será un caos total. En lo político, ¿cómo está la situación en Pachacuti? Hemos visto que hay tres grandes fuerzas que se van a enfrentar a nivel electoral. La derecha, que está fragmentada en la de Rafael Correa, y otra en la CONAE y sus aliados. Esta última se está constituyendo en lo electoral. Si el gobierno sigue cumpliendo la Carta de Intención y la Asamblea no hace nada, eso será un conflicto social. En enero y febrero tendremos marchas y levantamientos. CONAE advierte continuar con las movilizaciones
movilizaciones en el 2020. ¿Usted es partidario de Rafael Correa? Escribió un tweet hablando de hacer una plataforma con la Revolución Ciudadana. En la época de Correa, yo fui perseguido, viene la coyuntura con el decreto 833 y luego el gobierno envió el proyecto económico urgente. Nos distanciamos con la CONAE para que no asuma el costo político de acercarse a la RC y me acerco yo como el Fondo de Economía para desde ahí generar la convicción de que esa ley no pudo ser aprobada. La CONAE decidió ejercer presión por fuera. Me dijeron, Pablo, si vas a hacer eso, hazlo por tu lado y nosotros no nos metemos con la RC porque no nos conviene que nos vean ahora en su lado. Fue una estrategia hecha para evitar que la CONAE se contamine. Tuve que ir yo, lanzarme a los leones y la CONAE tuvo que decir, miren, es Pablo Daval, pero fue una estrategia y fuimos yo la persona que armó la estrategia y que logró vencer, pero con el apoyo de los movimientos sociales.